Hola, este es mi segundo día grabando sobre mi libro, el cual es de la Tierra a la Luna. Bueno, en donde me quedé voy a continuar. Y sin embargo, Matson respondió, el coronel Bloomsbury y en Europa siguen batiéndose para sostener el principio de nacionalidades. ¿Y qué? ¿Y qué? Podríamos intentar algo allí, y si se acepta sean nuestros servicios. ¿Qué osáis proponer? Exclamó Bilsby. Cultivar palística en provecho de los extranjeros. Es preferible a no hacer nada, respondió el coronel. Sin duda, dijo J.T. Matson, es preferible que, pero ni siquiera nos queda tan pobre recurso. ¿Y por qué? Preguntó el coronel. Coronel, yo creo que se refiere a eso. Porque el viejo mundo se profesan sobre los ascensos e ideas contrarias de todas nuestras costumbres americanas. Los europeos no comprenden que puede llegar a ser que no pueden llegar a ser nuestro ser general en jefe, quien no ha sido antes subteniente, lo que equivale a decir que no puede ser buen artillero, el que por sí mismo no ha fundido el cañón, lo que me parece. Absurdo, replicó Tom Hunter, destrozando de Bowie Knife los brazos de la butaca en que estaba sentado, y en el extremo a que han llegado las cosas no quedan ya más recursos que plantar tabaco y destilar aceite de ballena. El más fogoso periódico abolicionista de la Unión. Ese es el número 1. El 2 sería el cuchillo del bolsillo de ancha hoja. ¿Cómo? Exclamó J.T. Matson en voz atronada. Nos dedicaremos los últimos años de nuestra existencia al perfeccionamiento de armas de fuego, no a presentarse de nuestros cañones, no a una nueva ocasión de ensayar el alcance de nuestros proyectiles, nunca más al fogonazo de nuestros cañones, inundarán la atmósfera, no, no sobrevendrá una complicación internacional que nos permita declarar guerra a alguna potencia transatlántica. No echarán los franceses a pique ni un solo de nuestros vapores, ni ahorcarán a los ingleses con menos precio de derecho de gente, 3 o 4 de nuestros compatriotas. No, Matson, respondió el coronel Bloomsbury. No tendremos tanta dicha, no se producirá sino solo de los incidentes que tanta falta nos hace. Y aunque nos produjesen, no sacaríamos de ellos ningún partido. La susceptibilidad de americana va desapareciendo y vegetamos a la molicie. Si nos humillamos, sí, nos humillamos, replicó Bilsby. Si nos humilla, respondió Tom Hunter. Y tanto, replicó J.T. Matson, con mayor vehemencia. Sobran razones para batirnos y no nos batimos. Se economizan piernas, brazos en provecho de gentes que no saben hacer de ellos sin ir muy lejos. Se encuentra un motivo de guerra, decir la americana del norte perteneció en otro tiempo a los ingleses. Sin duda, respondió Tom Hunter, dejando con rabia quemarse en la chimenea el extremo de su muleta. Pues bien, repuso J.T. Matson, ¿por qué Inglaterra a su vez no ha de pertenecer a los americanos? Sería muy justo, respondió el coronel Bloomsbury. Id con vuestra proporción al presidente de los Estados Unidos, exclamó J.T. Matson, y veréis cómo lo acoge. Lo cogerá mal, murmuró Bilsby, entre los 4 dientes que había salvado de la batalla. No seré yo, exclamó J.T. Matson, quien le dé el voto de las aproximadas elecciones. Ni yo, exclamaron de acuerdo todos aquellos belicosos inválidos. Entre tanto, y para concluir, repasó J.T. Matson, si no se proporciona ocasión de ensayar mi nuevo mortero sobre un verdadero campo de batalla, presentaré mi dimisión de miembro del Gun Club y me sepultaré en las soledades de Arkansas, donde os seguiréis todos, respondieron, donde os seguiremos todos,
respondiendo a los interlocutores del audaz J.T. Matson. Tal era el estado de situación, la exasperación de los ánimos iba en proceso de aumento y el club se hallaba amenazando una próxima disolución cuando sobrevino un acontecimiento inesperado que impidió tan sensible catástrofe. Al día siguiente, acalorada conversación de que acabamos de dar cuenta, todos los miembros de una sociedad recibieron una circular concebida en los siguientes términos. Baltimore, 3 de octubre. El presidente del Gun Club tiene la honra de prevenir a sus colegas que en la sesión del 5 del corriente se les dijera una comunicación de la mayor importancia, por lo que se les suplica que cualesquiera que sean sus ocupaciones acudan a la cita que se les da por la presente. Su afectísimo colega, Impey Barbicane, PG. Sale un 2, me imagino que es capítulo 2 o algo así. Comunicación del presidente Barbicane. El 5 de octubre a las 8 de la noche, una multitud compacta se apiñaba en los salones del Gun Club 21, Union Square. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la cita del presidente. En cuanto a los socios correspondientes, los trenes depositaron centenares en las estaciones ciudad, sin que por mucha fuese la capacidad del salón de sesiones, cupiesen todos en ella. Así que saqué el concurso de sabios afluida en salas próximas, en los corredores y hasta en los vestíbulos exteriores donde se condensaba un gentío inmenso que deseaba con ansia conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos empujaban a los otros, mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción característica de los pueblos educados en las ideas democráticas. Un extranjero que se hubiese hallado aquella con Baltimore no hubiera conseguido fuerza de oro penetrar en el gran salón exclusivamente reservado a los miembros, residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en él puesto alguno. Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo de la gente selecta habían tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para acoger el vuelo de las noticias del interior. La inmensa sala ofrecía a las miradas curioso ese espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas formadas de cañones sobrepuestos que tenían por pedestal grandes morteros sostenían la esbelta armazón de las trabucos, armazón de la bóveda, verdadero encaje de guerra fundido, admirablemente recortado, panoplias de trabucos, arbuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas profusamente, de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámpara, dispuestos en forma de lámparas, completando artísticamente reunidos los modelos cañones, las muestras de bronce, los blancos acribillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de balas del Gun Club. El surtido de baquetones y escobillones, los rosarios de bombas, los collares de proyectiles, las guirnaldas de granadas, en una palabra, todos los útiles de artillería fascinaban por su asombrosa disposición y hacían presumir su verdadero destino. Era más decorativo que mortífero. En el puesto de preferencia, detrás de espléndida vidriera, se veía un pedazo de recámara toda rota y torcida por el efecto de pólvora, preciosa reliquia del cañón de J.T. Matson. Ya para concluir esta última página. El presidente, con 2 secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio estimado en su sillón, levantado sobre una cureña de laboriosamente tallada, afectada en su conjunto de las robustas formas de un mortero de 32 pulgadas, apuntando en un ángulo de 90 grados, y está suspendido de dos quicios, que permitían al presidente columpiarse como una mecedora, que tan cómoda es en verano para dormir la siesta. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por 6 obuses
se veía un tintero de exquisito gusto hecho de una bala de cañón, admirablemente cincelada, y un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver. Durante las decisiones acaloradas, esta campanilla del nuevo género bastaba apenas para dominar la voz de aquella legión de artilleros sobreexcitados. Delante de la mesa presidencial, los bancos colocados de modo que formaban esas como las circunvalaciones de trinchera, constituían una serie de parapetos del Gun Club, y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido como para que nadie pudiese ignorar que no hubiese molestado a sus colegas sin un motivo sumamente grave. Impey Barbicane era un hombre de unos 40 años, sereno, frío, austero, de un carácter esencialmente formal y reconcentrado, exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de una resolución inquebrantable, poco caballeresco, aunque aventurero, siempre resuelto a trasladar del campo de la especulación al de las prácticas las más temerarias empresas. Era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellas cabezas redondas tan funestas a los estuardos, y el impecable enemigo de los aristócratas del sur, de los antiguos caballeros de la madre patria. Barbicane, en una palabra, era todo, podría calificarse un yanqui completo. Había hecho comerciando con maderas una fortuna considerable. Nombrado director de artillería durante la guerra, se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas, y contribuyó poderosamente a los progresos de armas, dando investigaciones experimentales en un incomparable desarrollo. Era un personaje de mediana estatura, porque que por una rara excepción del Gun Club tenía ilesos todos los miembros. Sus facciones acentuadas parecían trazadas con carbón, tiralíneas, y si es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se le debe mirar perfil. Barbicane, mirado así, ofrecía los más seguros indicios de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, meditabundo, con una mirada honda, medio tapada para que por su enorme sombrero, cilindro de seda negra que parece hecho a propósito para los cráneos americanos. A su alrededor sus colegas conversaban estrepitosamente sin distraerle, se interrogaban, recorrían el campo de sus suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban, aunque en vano, despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía. Eso sería todo por el día de hoy, que es el día 17 de octubre. Gracias.